Pues iniciamos nuestra mesa de análisis, prácticas de conversión. ¿La homosexualidad se cura? Y aquí están nuestras invitados, nuestra invitada, para dar inicio a esta discusión de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y te presentas. Gracias, Jacqueline. Guadalupe González Vega, directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Gracias, Jackie, muchas gracias, por Lupis, la invitación. ¿Y por aquí? Hola, mi nombre es Iván Tagle, soy director de una asociación civil que defiende los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la población LGBT en nuestro país, que se llama YAG México, y muchas gracias por esta invitación a este espacio. Un gusto. ¿Y por allá? Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de Salud, Sexualidad y VIH en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues ahí lo tiene. Estas somos las personas que hoy vamos a discutir sobre las prácticas de conversión. A mí me gustaría empezar la mesa discutiendo qué significa esto de prácticas de conversión, Lupita. Bueno, es una práctica que desafortunadamente se ha estado haciendo todavía y que afortunadamente en la Ciudad de México el COPRED emitió una opinión consultiva, la 01-2015, justo cuando venía a la Ciudad de México su principal precursor, Ricardo Cohen, y que gracias, bueno, al trabajo y al conocimiento que tú tienes en la presidencia de COPRED, se pudieron frenar estas prácticas y que van justo encaminadas a decirle a las familias de las personas que la homosexualidad en términos generales, incluyendo todo el acrónimo LGBTI, es una cuestión de querer. Y entonces se ve como si la orientación sexual fuera una preferencia. Yo prefiero ser lesbiana, yo prefiero ser gay, yo prefiero ser transexual, y no se ve como una orientación sexual. Y entonces cuando las personas tienen esa idea todavía de fantástica de los cuentos y dicen, por la varita mágica te voy a convertir en gay o en lesbiana, se somete a una serie de transgresión de derechos humanos a las personas que tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Y se cometen una serie de injusticias y de malos tratos que gracias a esta opinión consultiva que se emitió en el COPRED, diste la posibilidad de que tuviéramos una mesa de debate con Ricardo Cohen y hacerle patente que en la Ciudad de México la discriminación es un acto que se sanciona y que además hay una política pública incluyente y de respeto hacia toda la población LGBTI. Ahorita vamos a regresar más con Richard Cohen porque bueno, fue todo un tema que me parece muy interesante. Iván, ¿desde cuándo existen estas terapias de conversión? Ahora se escucha más, pero antes no estaban, ¿o qué pasa en la historia? Bueno, una de las problemáticas que identificamos es que a lo largo de la historia existen siglos de tradición religiosa que tiene sus raíces en esta legislación en la cual toda relación sexual que no tenga un fin procreativo va a ser penada, ¿no? Entonces, estos siglos de tradición religiosa que empiezan a penar las conductas sexuales que no tienen como el fin la procreación, empiezan a influir en los discursos políticos, en los discursos religiosos, en los discursos científicos, y entonces a lo largo de la historia vamos viendo cómo van cambiando las sociedades, los discursos, como te digo, científicos. En algunas sociedades estaban incluso protegidas ciertas identidades de la sexualidad y las podían considerar como digamos, en un término como mucho más importante, ¿no? El problema de repente es que empieza a haber como esta criminalización de las personas homosexuales, ¿no? Donde empiezan con los concilios vaticanos a penarlos hablando de sodomía, puesto que el acto de relación sexual que había no
no terminaba en procreación, ¿no? Dado a eso va pasando el tiempo y entonces los discursos científicos van viendo a la homosexualidad como un comportamiento que tiene algo malo y que hay que ir trabajando para desarrollar la heterosexualidad. Desafortunadamente vimos a lo largo de la historia, lo que hemos estado viendo es cómo la ciencia, la relación de estos discursos religiosos van de la mano y empiezan a generar estos primeros esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Pero que también a la par vamos viendo voces que desde la psiquiatría, el psicoanálisis, van hablando sobre otras formas de relacionarse y vamos rompiendo un poco los paradigmas que teníamos sobre la sexualidad. Y entonces, a final de cuentas, algo importante es que la Organización Mundial de la Salud quita la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades mentales, así mismo como la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Y entonces hay como toda una nueva corriente respecto a cómo ver la sexualidad. El problema aquí es que mucha gente se queda con estos argumentos ideológicos religiosos, ¿no? Que penan todo lo que no es reproductivo y dicen está mal, es anormal, entonces es una patología, hay que criminalizar, hay que condenar. Incluso en la historia nos han mostrado cómo los homosexuales eran equiparados a criminales, ¿no? Era todo un issue que se tenía que penar. Entonces vamos viendo cómo evoluciona la sociedad, cómo evolucionan los discursos científicos, ¿no? Y cómo también los conservadores quieren conservar justamente esta parte, ¿no? Ahí nos quedamos para seguir, porque además yo sé que tú tienes un grupo de personas jóvenes, familias. Ricardo, en materia de derechos humanos, ¿dónde se trastoca el derecho a mi preferencia, a mi orientación, a yo poder decidir en este sentido? Muy importante que es un problema de derechos humanos, ciertamente. Todos recordamos que la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México reconocen el derecho de las personas a vivir libres de toda forma de discriminación y violencia en razón de otros motivos de su orientación sexual y su identidad de género. Y este tema que estamos revisando trata de presentarse como una alternativa terapéutica, como si fuera un servicio de salud. Cabe señalar que el derecho a la protección de la salud en nuestro país está protegido en la Constitución, pero también está regulado. Ni la Ley General de Salud, ni ninguna norma oficial, ni ninguna guía en nuestro país prevé terapias que pretendan modificar la orientación sexual y la identidad de género. Antes bien, la guía de atención médica para poblaciones lésbicas, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, que emitió este año la Secretaría de Salud Federal, dice claramente que no se debe considerar a la orientación sexual ni a la identidad de género, a ninguna de ellas, como una patología, y dos, que no debe intentar modificarse estas características de las personas. Entonces, actuar de esa manera por parte de cualquier profesional, tú lo dijiste hace un momento, es un fraude en términos de la atención de su usuario. En segundo lugar, obedece a pseudociencia, no hay evidencia científica de que la orientación sexual no heterosexual, bisexual, lesbiana o homosexual en caso de varones, o que la condición intersexual o que las diversas expresiones transgénero, transvesti, transexual constituyan una patología. Por lo tanto, como también nos comentaban hace un momento, ¿cuál es exactamente la patología que pretende remediar esta terapia si no hay una patología que se presenta, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Por un lado, la Ciudad de México tiene un posicionamiento claro en relación a estas prácticas de conversión. Por otro lado, hemos conversado sobre cómo la historia, en algunos aspectos, la homosexualidad no era criminalizada ni era culpable, pero después se van cambiando estas miradas hasta los tiempos que llegamos el día de hoy. Y por otro lado, estamos viendo que también es un tema de violación de derechos humanos. Pero yo estoy segura
que ustedes han escuchado mucha información al respecto. Así que, bueno, lo primero que les quiero decir es que mándenos sus mensajes, háblenos al 53 22 03 00, háganos las preguntas, aquí están las y los expertos que muchos saben del tema. Y antes de irnos a un corte, ¿qué impresión te dio a ti Richard Cohen cuando lo conociste? Pues bueno, finalmente como representante de una ideología, trata de convencer. Cuando estuvo en esta mesa de diálogo y discusión y se le expuso que no podía venir a la ciudad haciendo un apunte de sanación hacia la orientación sexual, él decía, yo no quiero eso, como desmintiendo lo que ya sabíamos que sí venía a hacer. Sin embargo, justo este segmento de fe y de esperanza en muchas personas es lo que conlleva a una transgresión de derechos humanos. Y muchas personas que ven en la parte religiosa como una esperanza, lo ven así. Y eso hace que lleve a una transgresión de los derechos humanos, y ahora me explico. En el cortecito, bueno, nos explicamos, pues ahí lo tienen. ¿Ustedes qué opina? Mándenos sus comentarios y sigamos hablando sobre si las terapias de conversión funcionan o no funcionan. Vamos a un corte y regresamos en un momentitito más.